Negocios W. La agenda empresarial. Las tendencias y las decisiones claves en W Radio. Negocios W. Una mirada clara, crítica y actual sobre lo que importa en los negocios. Con Janet Leiva Reus. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Por fin es viernes y lo logramos. ¡Sí! Eso, porras, casi no lo logramos, pero sí, amigos, llegamos al viernes 19 de diciembre, casi se nos va este 2025, las posadas están en su apogeo y yo soy Janet Leiva Reus y me da muchísimo gusto estar esta mañana aquí con ustedes en Negocios W. Síganme en @LeivaReus y platique conmigo en redes sociales cómo va este viernes, cuáles son sus planes. También es un viernes en donde millones de mexicanos recibirán el ansiado aguinaldo, así que si su pareja, amigo, familiar trabaja en la economía formal, hay que tratarlos bien porque hoy recibirán el aguinaldo. Recuerden que los teléfonos en cabina para que se comuniquen con nosotros son el 55 51 66 8900 y 807 18 14 14. Recuerden saludar a mi compañera Anita, que está desde muy temprano esperando sus mensajes para que nos cuente. Cumplió sus propósitos financieros de 2025. Díganos cuál fue el propósito que más satisfacción le dejó haber cumplido este año. También pueden mandarnos mensajes a través de nuestro WhatsApp al 55 25 69 09 41. Aquí los estaré leyendo con mucho gusto. Ya comenzamos. Esto es Negocios W. Sigue a Janet en @JLeivaReus. Negocios W. ¿Y qué información tendremos este viernes 19 de diciembre? Son las 6:12 en punto de la mañana. Pues bueno, hay mucha información, aunque ya el año se está acabando, la información en materia económica, financiera y empresarial sigue fluyendo. Luis G.I.G. nos va a contar qué está pasando con Netflix y el fútbol. Información que será muy interesante para todos los seguidores del fútbol. También mi compañero Octavio García nos va a presentar una nota sobre la competencia desleal de cadenas comerciales y el ambulantaje como las principales causas para que las ventas decembrinas no despeguen para el pequeño comercio, para las pymes, pues que también están pagando impuestos y están siendo afectadas por esta competencia. También la Junta de Gobierno del Banco de México, como esperaban los analistas, aplicó al cierre del año un nuevo recorte de 25 puntos base en la tasa de fondeo para llevarla a un nivel de 7% en el último anuncio monetario programado de este 25. ¿Y eso qué significa para todos nosotros? En un momento les contaremos. También vamos a platicar con Pau Messenger, director de análisis económico en Banco Multiva, quien nos dirá pues lo mejor de este 2025 y qué nos depara el 2026 en materia económica. También tendremos a Vanessa Guzmán, directora de Fomento Social de Banamex, quien nos cuenta sobre la ayuda que se otorgan, cómo se canalizan los recursos y nos da el ejemplo de Acapulco después del huracán Otis. Y la noticia de última hora que salió anoche ya muy tarde es la alianza entre Viva Aerobús y Volaris. ¿De qué se trata? Aquí también les contaremos. Todo esto y más aquí en Negocios W. Son las 6:04 de la mañana. Negocios W. Otra forma de entender la economía. Y bueno, la nota del día en materia económica general que de una u otra forma todos debemos tener ahí en la mira es el anuncio que hubo ayer del parte del Banco Central que gobierna Victoria Rodríguez, que despidió el año, podríamos decir, con una buena noticia para algunos, que es otro recorte de la tasa de interés en 2025, amplió su ciclo de recortes y aplicó lo que llamamos un tijerazo final, más
antes de que concluyera este año. Ayer el Banco Central anunció un recorte de 25 puntos base, por lo que la tasa referencial, la tasa con la que se da diferentes tipos de crédito es como base más la TIE, quedó en 7%. Además, también en noviembre redujo su tasa en un cuarto de punto a 7.25%. Desde la pasada decisión de política monetaria, las tasas de interés de valores gubernamentales en México aumentaron en la mayoría de sus plazos. Con esto, el peso mexicano se apreció aún más, es decir, se fortaleció con respecto al orden, y se anticipa que en el cuarto trimestre de 2025 la actividad económica pues se mantuvo débil. El entorno de incertidumbre y de tensiones comerciales continúa implicando importantes riesgos a la baja, explicó el Banco Central en su comunicado cuando dio a conocer esta reducción y ubicó la tasa ahora en 7%. ¿Y por qué Banco de México recortó la tasa de interés? Pues destacó el aumento en la inflación general de México entre octubre y noviembre, también que ocurrió por el aumento en mercancías no alimenticias. También señaló que se espera que la inflación general converja a la meta hasta el tercer trimestre de 2026. La meta de Banco de México es mantener la inflación en el 3%, con un rango de tolerancia de un punto porcentual más o menos, es decir, puede ser entre 2 y 4% la tasa de inflación. El Banco Central recordó que la política económica impulsada por la actual administración de Estados Unidos bajo el mandato del presidente Donald Trump hace que haya más incertidumbre en las previsiones para el país. Ante este contexto, la Junta de Gobierno consideró apropiado anunciar una nueva disminución en la tasa referencial por el panorama inflacionario. En particular, consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad que ha mostrado la actividad económica y los posibles impactos ante los cambios en políticas monetarias en políticas comerciales a nivel global. Recuerde que tendremos el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero también el tema de la entrada de aranceles que ha sucedido y que está sucediendo en varias partes del mundo. También el grado de restricción monetaria que se ha implementado, pues estos fueron factores que tomó en cuenta el Banco de México. Pero ¿qué implica para todos nosotros el hecho que la tasa de referencia se encuentre en 7%, que ahora sea esa base? Pues bueno, si usted tiene créditos a tasa variable, esta es una noticia que le favorece. Le favorece por el hecho de que esta tasa ahora va a bajar. Recuerde que venía a tasas de 9%, ahora estar en 7%. Si usted, por ejemplo, tiene un crédito en tasa variable como las tarjetas de crédito, pues bueno, ya está bajando este nivel de referencia de 7% más las cuotas y diferentes tasas más que se les aplica, ¿no? También muchos de las pymes tienen tasas variables y al estar al 7%, pues bueno, baja un poco más. ¿A quién no beneficia el hecho de que esta tasa baje a 7%? Pues bueno, a todos los ahorradores, porque ahora el rendimiento será mucho menor. Esto es lo bueno y lo malo, que esta tasa de referencia disminuya. Desde luego, para los analistas, pues el hecho de que se haya reducido es porque se ve no un descontrol, pero sí un incremento en la inflación, en los precios, y eso es algo que seguramente todos hemos visto en estos días que acudimos a hacer las compras navideñas. Pues esta es la nota del día. La tasa de referencia ahora está en 7%, son las 6:09 de la mañana. Economía y negocios. Las dos palabras que transforman tu vida. Negocios W. Y bueno, en las notas también en materia tecnológica, en materia que tiene que ver con los negocios,
es sin duda estos cambios que se están dando, estas competencias que están dándose en las diferentes plataformas de streaming que hay en el mundo, y una de ellas es Netflix, que está entrando de lleno, bueno, a lo que le gusta a millones, y nos gusta a millones de mexicanos, he de decirlo y he de confesarlo. Alguna vez también jugué fútbol femenil, sí, jugué fútbol también. Hoy estamos en la línea, ya está listo Luis G.I.G., pues para que nos platique todos los planes que trae Netflix en el tema del fútbol. Muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Yo no jugué fútbol. Yo sí jugué fútbol de salón. No, qué bueno. Yo sí delantera y portera. Pues muy bien. Yo creo que el deporte es malo para la salud, pero ve el fútbol y sí me gusta. Oye, Netflix, que no para y que creo que ha generado incluso algunas confusiones porque ya mencionó y dijo que adquirieron los derechos del Mundial. Pero ojo, fue el Mundial femenino. Y para los torneos de 2027, el posterior al Mundial masculino, y también para 2031. Esto es bastante interesante, sobre todo porque al final están abanderando la idea de justo como personas como tú, Janet, que jugaron fútbol femenino, obviamente se vuelva cada vez mucho más popular. Y esto obviamente les va a permitir también atraer a más personas. Es la primera vez, Janet, que la FIFA cede por completo los derechos de sus transmisiones de torneos a una plataforma de streaming. Y por otro lado, pues al final sigue con otras estrategias. Por ejemplo, el próximo año estará lanzando un programa de análisis posterior, obviamente, a la jornada del día, donde estarán jugadores muy importantes como Gary Lineker haciendo justo estos análisis. Este nuevo espacio para la plataforma Netflix se llamará The Rest is Football y obviamente contará con muchas personalidades. Y finalmente, algo que siguen explorando, querida Janet, es el tema de los videojuegos, que es algo que Netflix ha ido incubando como podemos decirlo, una especie de experimento de laboratorio, y ahora lanzarán un juego pues bastante sencillo, pero que tratarán que sea adictivo, como son los que se vuelven muy virales, donde vas a poder jugar sobre todo y hacer retas con tus compañeros. Digamos que lo plantean así, como que estás en el medio tiempo, vamos a echarnos una reta en lo que vuelve el partido. Así que básicamente con esto lo que está buscando la gente de Netflix es atraer a la gente todos los días y no una vez por semana para el maratón de las series o algo así, querida Janet. Desde luego, pero debo de refutar, Luis, que sí, hacer ejercicio, aunque sea 15 minutos al día, caminar y conscientemente, quizás no vas a quemar todas las calorías, pero psicológicamente y mentalmente ayuda. Así que sí, amigos, no hagan caso a Luis G y salgan a caminar, aunque sea 15 luego te lesionas, Janet, al día. Sí, ¿verdad? O sea, no se atraviesan en estas fechas embotellamientos. Exacto. Pues muy interesante, y vamos a seguir a pues esta plataforma de streaming que está dando mucho de qué hablar. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios W, Luis G.I.G., y nos seguimos viendo la próxima semana. Claro que sí, querida, te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Son las 6:13 de la mañana. Economía y negocios. Las dos palabras que transforman tu vida. Negocios W. Y son las 6:14 de la mañana y me da mucho gusto tener al oficial Gregorio Sánchez aquí con nosotros en Negocios W para que desde el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina pues nos diga, oficial, por dónde sí y por dónde no irnos esta mañana de viernes 19 de diciembre, una mañana que se espera, creo, muy movida en la Ciudad de México y en general en todo el país, pero en la Ciudad de México, ¿qué nos depara el tránsito? ¿Qué tal? Buenos días, les mandamos un cordial saludo a todos los auditores de W Radio. Vamos con la información en materia de municiones y concentraciones. Tenemos afectación vial por una fuga de agua en Camino Real a Toluca a la altura de Huilota. Tome sus precauciones y maneje con precaución. En materia de habilidad, incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza, desde JC Bonilla a Río Churubusco. Misma condición vehicular en la avenida
608 procedente de la avenida 412 con dirección hacia el Circuito Interior, o bien se desea continuar su paso sobre la avenida Oceanía. Asentamientos del curso con semáforos hallarán el eje central Lázaro Cárdenas, desde Fray Salvador de Miguel y hasta por lo menos Plaza Garibaldi, misma condición vehicular en la avenida de los Insurgentes, desde el eje 2 norte y hasta la avenida Paseo Reforma. Asentamientos del curso con semáforos también hallará en el eje 2 norte, esto es dejando atrás lo que es la avenida Oceanía y quien se dirige hacia Eduardo Molina Avión si desea continuar hacia Congreso de la Unión. Recordamos a todos los amigos automovilistas cuando circulan los vehículos con el cuadro color azul, terminación de placas 9 y permisos, solamente aplica palograma de verificación 1 y 2. Y recuerde que en esta mañana tendremos concentración en Palacio Nacional, esto es en Plaza de la Constitución, Colonia Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc, a las 8 de la mañana, recuérdalo muy bien, y a las 9:30 horas una concentración más en las oficinas de la Coordinación de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, esto es en Córdoba, número 45, Colonia Roma Norte de la Alcaldía Cuauhtémoc. Reportó por ustedes el policía primero Gregorio Chávez por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, oficial Gregorio Chávez. También estamos viendo por ahí un desfile de la policía en estos momentos que están preparándose para las actividades por una de las avenidas también principales de la ciudad. Y recuerden que Tlalpan pues sigue con estas obras rumbo al Mundial con la ciclovía, entonces hay que tomar sus precauciones porque es viernes que siempre se complica, el viernes de las posadas. Y recuerde también que el alcoholímetro está 24/7. Y nos vamos ahora al pronóstico del tiempo con nuestro amigo José Martín Cortés Aguilar. Son pronóstico del tiempo. Hola Janet y a todos los que nos están escuchando. Les comento que para este viernes vamos a finalizar la semana con variaciones en las condiciones meteorológicas sobre México. Va a haber frío, calor y también algunas precipitaciones. En principio, lo más relevante, el frío nocturno que va a estar dominando el norte y el centro del país en sus sectores del altiplano. Ahí se van a tener temperaturas pues bastante bajas, típicas de la época, pero que contrastan con las tardes que les digo serán un tanto templadas a calurosas. Atentos desde Chihuahua hacia el Bajío y hasta el Valle de México. Los amaneceres de los próximos días van a estar rondando en promedio de 5 a 10 grados Celsius, pero fuera de ciudades, en zonas de campo, de montañas, justo localidades o algunos pueblos que están en las partes altas, pueden tener temperaturas entre los -5 a 0 grados Celsius y muy probablemente en algunos puntos extremas de hasta 10 grados bajo cero. Tal es el caso justo, y es normal, en la Sierra de Chihuahua y Durango, con extremas de 15 grados bajo cero. Específicamente Ciudad de México, en esos momentos amanecen de 6 a 9 grados Celsius dentro de la ciudad, en las periferias entre 1 a 4 grados, Toluca bajo cero, sectores de Puebla también entre los 6 a 8 grados Celsius, Pachuca un tanto similar con 5 grados, pero por la tarde aumenta hasta una máxima de 20 a 22 grados Celsius en promedio. Hay menor potencial de lluvias comparado con días pasados, pero aún se tiene pronosticado en zonas montañosas que estas lluvias se generen, la nubosidad por tanto esté presente y no se descarta que conforme la tarde pase en el Valle de México aumente estos nublados y se puedan presentar lluvias aisladas, pero repito, las más importantes estarían en montañas. Luego, el fin de semana se mantiene de hecho este panorama en cuanto a temperaturas, frío por las noches, madrugadas, amaneceres, templado por las tardes y todavía algunas lluvias muy aisladas, pero ya más probables solo en montañas, se podrían presentar. En el resto del país y especialmente en estados del Pacífico y Golfo de México, el calor va a seguir siendo lo relevante, con temperaturas de más de 30 a 35 grados, incluso extremas de 36 a 38 grados en zonas de planicie. También importante, atentos en el Golfo de México entre Veracruz, Tabasco, la península de Yucatán y también parte de la Huasteca. Aumentan las lluvias de hoy a mañana debido al Frente Frío número 22 y una vaguada. Y también con mayor atención, próxima semana podría interactuar otro frente frío con otra vaguada, generando más precipitaciones que localmente pueden ser muy fuertes a torrenciales. E incluso no se descarta que alcancen el centro del país la próxima semana. Así que ya les estaré actualizando los cambios. Mientras tanto, ya saben, abrigarse y a protegerse del sol. Negocios W. Otra forma de entender la economía. Y son las 6:19 de la mañana. Espero que ya esté preparándose para irse al trabajo, a la escuela, que ya muchos ya no tienen escuela. Hoy es el último día y están ya prácticamente de vacaciones. Felicidades a todos. Nos vamos directo al corte comercial. Hacemos una pausa y en breve continuamos la conversación. Negocios W.
Negocios W. Con Janet Leiva Reus. Moneda en el aire. Hola, muy buenos días, amigo. ¿Y qué publico el día de hoy en Moneda en el Aire, que se publica en el diario El Financiero, que puede ver usted en su versión impresa, en su versión digital? Pues bueno, recuerde esta nota que le hemos estado dando estos días acerca de los nuevos contratos que la Secretaría de Energía anunció para la Comisión Federal de Electricidad, así como para Pemex. Pues bueno, la verdad sobre los 5 primeros contratos mixtos de Pemex es que una vez que se hicieron cuentas, una vez que se realizaron los números, porque como digo siempre, los números no mienten, pues bueno, resulta que estos 5 contratos mixtos por el momento aportarán solo el 2% de la producción, pese a todos los anuncios que se hicieron y toda la algarabía respecto a ellos. Lo cierto es que estos 5 aclamados contratos mixtos que fueron firmados para diferentes empresas mexicanas contribuirán con solo un 2% de la producción nacional de hidrocarburos líquidos entre 2028 y 2030, de acuerdo con cifras del Plan Estratégico de Pemex. En su punto máximo, estos 5 campos aportarían alrededor de 40,000 barriles diarios de hidrocarburos líquidos, que equivale, como les decía, a alrededor de 2.2% de la meta de producción nacional de 1.8 millones de barriles. ¿Y por qué tampoco y por qué solamente estas 5 empresas? Porque hasta ahora las grandes empresas internacionales, hay una larga lista, decidieron no participar en esta ocasión con Pemex porque no les convencía lo que en este momento se estaba ofertando. Esto en la columna El Día de Hoy en el diario El Financiero, que se publica todos los días en su versión impresa y digital. Son las 6:26 de la mañana. Sigue a Janet en @JLeivaReus. Negocios W. Y me da muchísimo gusto tener en la línea a Pau Meseguer, director de análisis económico en Banco Multiva, con quien platicamos acerca del cierre en materia económica de este 2025, porque si usted sintió que a lo mejor le fue regularmente, bueno, los datos estadísticos, los datos de la macroeconomía mexicana les puede dar esta información. Y desde luego, ¿qué esperamos para el próximo 2026? Vamos a escuchar la entrevista con el director de análisis económico de Banco Multiva. Muchas gracias, Janet, por la invitación. Muy contento de estar aquí con tu auditorio. Pues sin duda, el año 2025 ha sido un año que puso a prueba la economía mexicana y en realidad está poniendo a prueba a la economía a nivel mundial. Vimos niveles de incertidumbre extremos, particularmente relacionados con la relación bilateral con Estados Unidos, el inicio de nuevas administraciones tanto en México como en Estados Unidos, que esto de por sí siempre genera episodios de volatilidad. Empezamos el año con 2 guerras activas a nivel mundial, es decir, tensiones geopolíticas muy fuertes a nivel internacional que enrarecían en general el ambiente económico y financiero en el mundo. Aún así, México logra navegar sin caer en una recesión. Cerramos el año con una inflación que está dentro de del rango de variabilidad del Banco de México, un tipo de cambio que, lejos de depreciarse en un ambiente tan enrarecido como el que acabo de mencionar, se apreció e incluso dentro de lo que cabe se mantuvo estable. Finanzas públicas que han hecho un esfuerzo muy importante por ordenarse, un Banco de México fuerte. Entonces, en realidad, si tuviera que describir el 2025, digamos en una frase, sería: México demostró que tiene fundamentos macroeconómicos sólidos, que tiene un potencial muy importante, pero que nos están haciendo falta motores. Logramos no caer en recesión, logramos salvar el año, sin embargo, aún nos queda pendiente crecer de forma sostenida para entonces sí lograr, digamos, una senda de crecimiento y desarrollo para el país. ¿Cuáles han sido los grandes motores que hemos visto este año? Pues sin duda el exportador, que hay que reconocer a la industria manufacturera cómo se pudo adaptar de forma muy fácil para atender las nuevas condiciones, las nuevas reglas incluso que se iban imponiendo y aún así aprovechar la creciente demanda, particularmente en Estados Unidos. Entonces, un motor que fue fundamental en 2025. El consumo privado también, luego de que el año pasado estuvo muy débil, particularmente la segunda mitad, vemos cómo poco a poco las familias también han empezado a consumir un poco más. No tenemos
un nivel de crecimiento como el de las exportaciones, pero sí vemos una reactivación por ahí. Otro motor, el campo, sin duda, que ha tenido un año de más propicio en temas climáticos que lo que habíamos vivido en los últimos 2 años. Y a pesar de ser una actividad relativamente pequeña dentro de la economía mexicana, pues ha aportado de forma positiva al crecimiento. Entonces, motores muy particulares, pero que no han sido suficientes, que no fueron suficientes para que el crecimiento este año sea robusto. Por otro lado, tenemos grandes motores tradicionales de México apagados este año. La industria automotriz, que ha pasado un año muy complicado en tema de comercio exterior, pero también está viviendo una reconfiguración muy fuerte hacia la electromovilidad, una competencia creciente, y esto ha hecho que este motor de crecimiento en México pues esté apagado en 2025. La construcción, por ejemplo, un sector que también ha estado débil este año, particularmente lo más asociado al gobierno, pero que lejos de aportar de forma positiva ha restado al Producto Interno Bruto este año. Y otro motor que este año estuvo muy apagado, y es normal un primer año de administración, es el gasto público. Un gasto público más contenido, pero que finalmente hace que se aporte menos a la economía y no funcione como catalizador para mayor consumo, para mayor inversión. Así que en perspectiva, un año muy retador. Hay que destacar que no caímos en recesión. Hay que destacar que México tiene una posición macroeconómica muy sólida que se reconoce a nivel internacional. Ahora, nos hacen falta motores para seguir creciendo. Desde luego, para todos los que nos están escuchando, pues seguramente lo vivimos, todos estos elementos en nuestra vida diaria, este impacto que tuvo la economía, el tema de la inflación, si bien controlada, pues sigue por un poco arriba de los rangos que establece el Banco de México. Pero, ¿cómo se ve entonces 2026, Pau? ¿Qué esperaríamos? Y desde luego, para aquellos que tienen una empresa, ¿qué previsiones tomar? Y para aquellos, pues bueno, que también pues reciben un salario, ¿cuál es el pronóstico que tendrían que seguir más adecuado? Y sobre todo también qué previsiones tomar para tener pues esta estabilidad en sus bolsillos. Creo que empezamos el año 2026 con condiciones más favorables que lo que empezamos 2025. De entrada tenemos, si bien nos ha disipado la incertidumbre, seguimos viviendo una incertidumbre muy importante. Ya no es la misma incertidumbre con la que iniciamos 2025, que veníamos de elecciones, veníamos de cambios de administraciones, veníamos con un discurso muy fuerte del presidente Trump, pero que todavía no conocíamos cómo iba a ser, cómo iba a operar, cuáles eran sus tiempos, cuáles eran su tono. Ahora, insisto, no es que la incertidumbre se haya ido, pero conocemos sus tonos, conocemos las pausas que tiene, y esto nos ayuda a tomar mejores decisiones. También empezamos con tasas de interés más bajas, es decir, crédito más accesible tanto para las empresas, para aquellas que quieran empezar a invertir, que desean reactivar quizás esos proyectos que se pararon este año por incertidumbre, por altas tasas, condiciones financieras mucho más laxas que pueden incentivar esta parte. Una inflación que, como bien dices, no acaba de converger al objetivo del Banco de México, pero sin duda mucho más controlada de lo que habíamos visto en 2022-2023. Es decir, empezamos el 2026 con condiciones más favorables, tanto para la inversión como para el consumo. Y a mí, ¿qué creo que deberíamos ver? ¿Cuál sería, digamos, el punto clave que deberíamos ver el próximo año? Y es justamente estos motores que mencionaba hace un momento, arrancar aquellos motores que están pausados, es decir, que el gobierno tenga una participación mucho más activa en la economía. Esperamos que también la industria automotriz empiece a tener mayor actividad. La construcción, sin duda, desde la pública como la privada, empezar a reactivarlo, y con la reactivación de la construcción es más empleo, es más consumo, es desarrollo regional, sin duda, y también empezar a sentar las bases para tener nuevos motores, porque tenemos motores que también pueden estar ahorita incluso presionados. Las manufacturas de exportación no van a poder estar creciendo a 10%. Requerimos una máquina adicional, requerimos incrementar la capacidad productiva. ¿Y cómo logramos todo esto? Sin duda, una mayor inversión. Entonces, ¿qué deberíamos estar viendo el próximo año? Que la inversión se reactive y que con esto veamos mayor empleo, que veamos mucho mayor, digamos, movimiento en la economía, que nos ponga en una senda de crecimiento hacia el mediano plazo, pensando más allá del 2026.
Y desde luego, para también todos nuestros radioescuchas, Pau, decirle en qué sectores ves tú como, ya nos decías ahorita, pero ves como mayores oportunidades si están pensando pues en invertir, en abrir un negocio, en crecer. ¿Cuáles serían los 2 sectores más importantes? Yo creo que uno de ellos, que ya lo mencioné un poco, la construcción. Creo que en la parte de construcción tenemos un rezago importante. Tenemos un rezago importante en temas de infraestructura. Por lo tanto, el sector de la construcción sin duda es uno de los sectores que necesita reactivarse, que mayor oportunidad hay. Sectores, digamos, a mayor escala, el energético, sin duda. Creo que es un sector que nos falta mucho por desarrollar, que México tiene mucho potencial y se ha vuelto este año particularmente un atractivo para la inversión a nivel internacional. Pero para que esto suceda necesitamos poder garantizar que tenemos la infraestructura suficiente para satisfacer las necesidades de energía. Entonces creo que son 2 de los sectores que deberíamos ver el próximo año moviéndose más rápido, creciendo, y que pueden sentar las bases sin duda para un mayor crecimiento de mediano plazo. Primeras planas. Son las 6:35 de la mañana, ya está listo para salir al bendito tráfico de la Ciudad de México en este viernes, que bueno, ya no hay clases en la mayoría de las escuelas, ya solamente son las reuniones, las posadas, y nos vamos directamente a las primeras planas del día de hoy. Y como le decía, la nota que alcanzó a entrar en las primeras planas de casi todos los diarios del país es el anuncio que hizo Viva Aerobús y Volaris, que se asocian y van a crear un grupo aéreo. Así es, las 2 compañías de bajo costo del país que más crecimiento han tenido anunciaron una alianza hacia el futuro. Van a formar un grupo mexicano de aerolíneas bajo una estructura de sociedad controladora con el fin de aumentar los viajes aéreos a precios bajos y la conectividad en México y el extranjero. También ambas mantendrán sus operaciones bajo sus certificados de operación independientes y marcas diferenciadas, pero se va a establecer un holding que va a presidir Roberto Alcántara. Esta es la nota del día. No se espante, esto no va a tener ningún efecto en los vuelos que usted tenga programados en los próximos días con una de estas 2 aerolíneas, pero sin duda es una buena noticia porque va a significar una mayor fuerza, por así decirlo, de competencia al unirse estas 2 aerolíneas para ofrecer servicios en el futuro como una sola institución con marcas diferenciadas. Es la noticia empresarial del día que todos los diarios publican el día de hoy. El Economista, su nota principal es el hecho que TikTok, una de sus notas es TikTok acuerda vender una parte de sus activos en Estados Unidos y esto va a permitirles conservarles con el 20% del negocio. En el Milenio, su primera plana es justo esto que acuerdan Viva y Volaris confirmar un nuevo grupo de aerolíneas. El Universal, su primera plana es la nota 6 veces engañó Raúl Rocha a Hertz en la Fiscalía General de la República, consigna el diario. También el Banco del Bienestar busca ser el más grande, una entrevista con el periodista Antonio Hernández. Reforma, en su primera plana, el hecho es de que litiga Metro 1.500 millones de pesos por retraso en la línea 1 y también defiende juez el perdón al dueño de Miss Universo. Esta nota que ha estado también circulando en todos los diarios del país. Estas son las primeras planas del día de hoy, son las 6:37 de la mañana y nos vamos directamente a un corte comercial y regresamos con más aquí en Negocios W. Estás escuchando Negocios W con Janet Leiva Reus. Regresamos. Estás escuchando Negocios W con Janet Leiva Reus. Regresamos. Las columnas financieras en
Negocios W. Excelente viernes, Janet, amigos de W Radio. Mauricio Flores, gente detrás del dinero en La Razón. No es la primera vez que se intenta un registro de usuarios de telefonía celular supuestamente para enfrentar a los criminales. Todos estos intentos han fracasado y ahora los centenados de José Peña Merino en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones lo intentarán en 2026. Ahora con la amenaza de que quien no se registre perderá sus derechos a la comunicación y ya la información. El registro celular parece más enfocado a rastrear lo que dicen y hacen las personas comunes y corrientes que a prevenir el delito. ¿Será? Roberto Aguilar, Momento Corporativo en El Heraldo. GS1 avanza la transición del código de barras al QR. La principal ventaja del cambio es que contendrá más información, hasta 6,000 campos de datos en beneficio de los consumidores y de las cadenas de suministro, que serán mucho más eficientes con una mejor trazabilidad y seguridad. José Yuste, activo empresarial en Excelsior. Le comentamos de la intención de Actinver, GBM y Finamex para comprar Viva. Sin embargo, la idea de Héctor Madero, Eduardo Carrillo y Pedro de Garay es transformar Viva en una bolsa para la mediana empresa, algo que está esperando el mercado y tiene gran potencial. Pronto sabremos si Cencor acepta la oferta. Darío Celis, la quinta transformación en El Heraldo. Concluyó la huelga de la mina de Cananea después de 18 años. El sindicato minero que lidera Napoleón Gómez Urrutia aprobó por unanimidad un acuerdo que forma parte del plan de solución integral. Un buen término de una huelga que ha sido una de las más largas del país, pero que demuestra la solidez y unidad del sindicato minero. Capitanes en Reforma. La CFE planea firmar este lunes el contrato para construir la tercera fase del Parque Solar de Puerto Peñasco, en medio de decisiones que han generado dudas sobre la transparencia del proceso. La licitación para la tercera fase se lanzó a principios de este año, pero entró en un impasse que duró casi 6 meses. Finalmente, cuando se reactivó, se hizo mediante un sistema de contratación poco claro. Marco Antonio Mares, ricos y poderosos en El Economista. La deuda que tiene el gobierno mexicano con los laboratorios mexicanos sigue siendo un tema de preocupación, a pesar de que estos reconocen que el gobierno mantiene mesas de conciliación. Los pagos más retrasados son los que corresponden a los heredados por el INSABI al IMSS Bienestar. De jefes en El Financiero. El anuncio del calendario del Mundial de la FIFA 2026 ha provocado una reacción inmediata en los planes de viaje de los aficionados, especialmente en Latinoamérica. El informe Travel Trends 2026 confirma que la región ya registró un aumento de 18% en las búsquedas de vuelos durante el último año, un indicador claro de la demanda que se espera intensificar tras la definición de las sedes. Soy Ivette Parga Ávila, que tengan un gran fin de semana. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como @IvetteParga. Sigue a Janet en @JLeibarreus. Negocios W. Muy buenos días, amigos. Y bueno, aquí seguimos en Negocios W. Y la nota del día, una de las notas que, hay que escuchar es acerca de las ventas decembrinas que simplemente no despegarán para el pequeño comercio. Los pequeños comerciantes del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, pues dicen que la competencia desleal de las grandes cadenas comerciales y sobre todo el ambulantaje son las principales causas. Pero vamos a escuchar el reporte completo de mi compañero Octavio García. Así es, Janet, muy buenos días, un gusto saludarte. Las ventas de la temporada decembrina no han logrado recuperarse a niveles previos a la pandemia de COVID-19 para un sector mayoritario de los comercios en pequeño, pues existe la percepción de que los consumidores han contenido sus gastos y que los picos de consumo se concentrarán para los días 24 y 31 de diciembre. De acuerdo con el dirigente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar, Gerardo Cleto López Becerra, uno de los principales factores que afectan negativamente al comercio popular y a los mercados públicos es la competencia desleal de las grandes cadenas comerciales y tiendas departamentales, las cuales han desarrollado estrategias de comercialización masiva que les permiten captar cerca del 40% de las ventas decembrinas. Uno de los principales factores que afectan negativamente al comercio popular y a los mercados públicos es la competencia desleal de las grandes cadenas comerciales y tiendas departamentales, las cuales han desarrollado estrategias de comercialización masiva que les permite captar cerca del 40% de las ventas decembrinas. López Becerra indicó que los mercados públicos han sido desplazados en la venta de productos de temporada. Indicó que, salvo contadas excepciones, más del 80% de los locatarios cerrará el mes con incrementos de ventas menores al 10%, obligándolos incluso a almacenar mercancía para comercializarla en otra temporada.
Asimismo, señaló que diciembre continúa siendo un mes clave para el comercio popular al coincidir la temporada vacacional con las festividades de fin de año. Sin embargo, estimó que el gasto promedio por familia podría reducirse a menos de 10,000 pesos, destinados principalmente a cenas y regalos, debido a la percepción de una crisis económica que ha prolongado su permanencia y a que los ingresos de los trabajadores resultan insuficientes para cubrir todas las necesidades. Y es que según estimaciones del sector, el comercio ambulante genera un impacto negativo cercano al 30% de las ventas que se realizan durante la temporada navideña y de fin de año. El fenómeno actual que ubicamos es que el comerciante ambulante aparece bajo una máscara de protesta social o se viste de artesano o de comunidad originaria para vender artículos chinos de temporada decembrina, como está sucediendo en varios puntos del centro histórico de la Ciudad de México. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Economía y negocios. Las dos palabras que transforman tu vida. Negocios W. Y seguimos, aquí son las 6:48 de la mañana y una de las notas que pues aquí les tenemos es el hecho de que muchas veces decimos donamos ante desastres naturales, ante diversas instituciones financieras. ¿Y qué pasa con ese dinero? Bueno, hoy Vanessa Guzmán, directora de Fomento Social de Banamex, nos habla en específico del dinero recaudado durante el huracán Otis y en qué se utilizó para recuperar Acapulco a 2 años de este fenómeno natural. Bueno, aquí están los datos. Vamos a escuchar a Vanessa Guzmán. Pues a partir, como tú dijiste, hace 2 años y unos meses pegó el huracán Otis muy fuerte en el puerto de Acapulco. Nosotros desde un día después, desde el 23-24 de octubre, abrimos una cuenta, que es lo que generalmente hace Fomento Social Banamex, pega un desastre. Abrimos una cuenta para recaudar de recursos de la gente que quiere aportar, que no sabe cómo y que es muy importante que donen para que se reconstruya y se reactive económicamente una zona de desastres. Y en el caso de Otis abrimos una cuenta y estuvimos recibiendo dinero de clientes, del público. Fueron más de 4,500 donativos, 10 millones de pesos. Y a partir de eso también formamos una gran alianza con otras fundaciones donantes. Entonces todos los recursos, lo que ofrece Fomento Social es que se duplican. Por cada peso que nos donan, nosotros ponemos uno más. Entonces los 10 millones fueron duplicados por Fomento Social Banamex y posteriormente recibimos recursos de otras fundaciones, de Fundación Coca-Cola, Fundación Coppel, Fundación Compartamos y de Fundación Televisa. Recibimos de estas fundaciones 21.5 millones de pesos que también los duplicó Fomento Social Banamex, y ya con una bolsa de más de 60 millones de pesos empezamos a trabajar en los proyectos de recuperación. En su momento, en diciembre del 2023, los primeros recursos que se usaron fueron para dotar de maíz a comunidades muy afectadas, las comunidades rurales que habían perdido cosechas y que perdieron todo su maíz para sus alimentos. Entonces dimos más de 360 toneladas de maíz y las repartimos en distintos lugares. Voluntariado Banamex también aportó de insumos para despensas y se entregaron 650 despensas también en distintas comunidades muy vulnerables. Ya posteriormente empezamos los proyectos que son ya de más mediano y largo plazo, que son los proyectos de recuperación económica. Hicimos visitas con el gobierno del estado y nos dimos cuenta que un gran proyecto era la reconstrucción del mercado La Diana. Y ahí de los 60 millones que teníamos de fondo, se aportaron 30 millones solamente para la reconstrucción del mercado La Diana, que acabamos de reinaugurarlo el pasado 25 de noviembre. Y muchos dirán, Vanessa, que pasó mucho tiempo, 2 años, pero se requiere una planeación adecuada y elegir en qué se va a destinar este recurso, y el hecho de que sea el mercado es por el tema de también la recuperación económica de las familias y del puerto, ¿no? Exactamente, es un mercado que no solamente ayuda a los 300 locatarios que habían perdido todo, porque si vemos imágenes de cómo quedó el mercado, se quedó sin techo, los locatarios perdieron todos sus insumos de venta, y poco a poco, son 2 años, pero durante estos 2 años
trabajamos con ellos en la recuperación de sus productos, en que volvieran a empezar a comercializar y nunca dejaron de operar. Hicimos un trabajo, la verdad es que fue impresionante en cuanto a recuperar el techo y recuperar toda la parte, vamos, de la infraestructura sin que ellos dejaran de trabajar y que siguieran teniendo ingresos, lo cual fue todo un reto. Nunca cerró el mercado, pero en principio, como digo, recuperaron esos productos, tuvieron unos talleres de fortalecimiento hasta llegar a estos 2 años en los que ya puedes ver el techo completo, tiene recuperación de agua de lluvia, los baños que ya de por sí estaban muy mal, se reconstruyeron y se remodelaron completos. Fue un trabajo colaborativo con los propios locatarios. Incluso tuvimos apoyo de abogados de una organización que se llama Appleseed para que ellos pudieran tener ahora su nueva constitución de condóminos del mercado. Entonces hasta la parte legal llegamos y por eso son proyectos pues, que yo llamaría de mediano plazo. 2 años puede ser mucho, pero si tú ves hoy cómo está Acapulco, hay lugares y edificios que todavía no se logran reconstruir. Entonces consideramos que este fue un proyecto que se hizo lo más rápido que se pudo y además apoya toda la economía local de no solo a los 350 locatarios, sino que es todos los proveedores del mercado, toda la gente, todo el turismo que puede volver a ir a que ahora ellos le llaman Tianguis Turístico La Diana, pues a comprar cosas, que es un mercado abierto al turismo donde también hay alimentos, etcétera. Así es, y esto permite desde luego el hecho de platicar con Vanessa González, directora de Fomento Social Banamex, es para que pues esperemos que no haya más desastres naturales. Desgraciadamente somos un país recurrente a este tipo de eventos y bueno, saber que el dinero que aportamos, el dinero que aportan las instituciones siempre está dirigido a un buen uso y los números están ahí a la vista de todos, también en las páginas de Fomento Social Banamex para saber en qué se gastó y sobre todo cómo se gastó y cómo se invirtió. Muchísimas gracias, Vanessa, por estar con nosotros en Negocios W. Nada más, muchas gracias por el espacio y quiero decir que en la página de banamex.com pueden encontrar el informe completo con los 24 proyectos que apoyamos. Peso por peso estamos transparentando en qué se usó y son más de 100,000 personas apoyadas, las más vulnerables de Acapulco, las que habían sido más afectadas. Negocios W. Otra forma de entender la economía. Y son las 6:54 de la mañana y nos vamos directamente a las recomendaciones de Juan Manuel Ruiz, director de Círculo de Crédito. Pues, ¿cuál es su libro favorito, su película? Vamos a escuchar qué nos dice para ir agregando en nuestra biblioteca de pendientes los libros o películas o series. A ver. Mi película favorita tiene que ver más con aquellos personajes, hombres o mujeres, que inspiran una causa justa, un cambio, y que pues durante el proceso se ve, digamos, la resiliencia, el sufrimiento, pérdida, como El último de los mohicanos, 300, Corazón valiente, Patriota. ¡Es Esparta! Mi serie favorita se llama 1923. Y me encanta porque es una historia en paisajes bellísimos, historia de amor, es una historia también de superación, y otra vez caemos en un proceso de lucha por la justicia. Jacob, you can't start a range war. Range war's already started. Cuando era pequeño, siempre he estado en contra, pues como de abusar de situaciones. Entonces yo creo que me veía como policía, como aquel policía que reprende a aquellos que quieren abusar o pasarse de listos en algunas situaciones. Son las 6:56 de la mañana y esto es Negocios W. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el lunes en punto de las 6 de la mañana. Yo soy Janet Leiva Reus. Muchísimas gracias por estar con nosotros este viernes. Mira la transmisión en vivo de Negocios W en todas las plataformas digitales de W Radio. Búscanos como W Radio México. Y en YouTube estamos como W Radio México 969.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, Derechos Reservados México 2025.